into the capsule. And the significance here of the bell, and I should note before I have you in that each crew names themselves. That is what, Ariane? El lunes 14 de abril, la humanidad fue testigo una vez más de un viaje al espacio. Pero esta vez fue distinta porque por segunda vez en la historia despegó una misión tripulada únicamente por mujeres luego de 64 años y corresponde a la primera misión femenina lanzada por Estados Unidos. La que realmente fue la inicial fue en 1963, cuando la astronauta soviética Valentina Tereshkova fue la primera mujer en llegar al espacio. Hasta ahora, solo el 15% de las personas que han estado en ese lugar son mujeres. Es la misión NS-31 del programa New Shepard de la empresa Blue Origin, la que, como ustedes saben, pertenece al empresario estadounidense billonario Jeff Bezos. La misión no solo causó impacto porque su tripulación eran solo mujeres, sino porque algunas de sus integrantes tienen alta figuración pública y una tonelada de seguidores, desde la famosísima cantante Katy Perry, la periodista Gayle King e incluso la prometida de Jeff Bezos, Lauren Sánchez. La tripulación llegó hasta la línea de Kármán, el punto clave donde se pasa de estar en la Tierra a estar en el espacio. El viaje duró alrededor de 10 minutos y si bien fue cortito, para sus integrantes fue una experiencia única e inigualable. Superaron los 105 kilómetros de altitud y por minutos estuvieron libres de gravedad. Y si bien no es la primera misión de turismo espacial, definitivamente es la que tiene integrantes más reconocidas. Es así como la exploración espacial privada sigue ganando terreno. Ya han dejado claro que el espacio no es un lugar exclusivamente dominado ni por los entes estatales, ni tampoco por los intereses científicos, sino que hay hoy la posibilidad de alguien con una titánica cantidad de recursos que pueda llegar más allá, literalmente al infinito y más allá, fuera de nuestro planeta. Una realidad que se va consolidando hacia otra etapa de la exploración actual, la colaboración entre entes públicos y privados, que parece ser la tónica para esta nueva era, ya que además la antigua no daba para financiarla. Así que esta es una muestra de lo que somos capaces los humanos cuando colaboramos. En un tiempo más, tal vez no sea necesario ser billonario o tener múltiples canciones de pop para realmente llegar a esos rincones del universo. Vaya forma de comenzar Futuro 360 hoy. ¿Les gustaría a ustedes viajar? Es muy tierno porque en un momento se baja una de ellas y dice, ¿dónde están mis hijos? Porque sin duda sería, esa señora soy yo en esa nave, como no sé si me subiría, pero después si me bajo lo primero que querría sería encontrarme con mis hijos. Pero vamos a cambiar de tema, porque es interesante este viaje, Por un lado, Estados Unidos está frenando mucho el desarrollo de estos temas dentro de la NASA, como parte de la política de Donald Trump. Por otro lado, uno de sus grandes colaboradores, Jeff Bezos, lanza este vuelo. ¿Coincidencia? No lo creo. Pues bien, volvamos a Donald Trump, que con su política arancelaria está marcando la economía global y está sembrando una incertidumbre sin precedentes en distintos sectores productivos. Y la ciencia, por supuesto, no se ha visto exenta de esta tragedia, porque los investigadores están mirando con mucha cautela y bastante temor el posible aumento también de los implementos, de los insumos que son usados en los laboratorios, pero también piezas que son estratégicas para construir maquinaria científica. ¿Cuál podría ser el impacto indeseado de estos indeseados aranceles en la producción de la ciencia global? Lo vemos en la siguiente nota de Francisco Verdejo. Arancel, la palabra favorita del diccionario del presidente Donald Trump, según él mismo. Impuestos a productos extranjeros que han causado revuelo en la economía mundial. Y si bien están en una pausa al 10% por 90 días para los países afectados, a excepción de China, siguen bajo la mira de los economistas en todo el planeta. Los aranceles son un impuesto que se le ponen, lo pone el país que importa, que está comprando a otro país. Por cada producto que ingresa al país tiene un impuesto de 25%, lo encarece en un 25% o un 50%.
Productos tecnológicos, automóviles y hasta la ropa que usamos tendrían subidas de precio. Sin embargo, va más allá. La investigación científica también es parte de este fenómeno, principalmente por un alza en los insumos de laboratorio. Importamos muchos materiales. Las compañías estadounidenses también fabrican muchos de estos equipos en Asia, incluido China. Y también tenemos mucha manufactura especializada en países como Japón y Europa. Estados Unidos es el mayor importador de reactivos de laboratorio en todo el mundo, mientras que materiales para fabricar equipos como microscopios, tubos de ensayo, centrífugas o secuenciadores de ADN provienen de países como Alemania, Suiza o Japón. Mientras tanto, las importaciones chinas hacia Estados Unidos alcanzaron hasta 436 millones de dólares en 2023. Con un arancel de 145% para el gigante asiático, el aumento de precio para productos científicos sería titánico. Estamos en un estado donde las cosas cambian cada día. Tomará un tiempo para que esto se estabilice. Muchas compañías se han puesto a la vanguardia y han importado lo que más puedan antes que los aranceles hagan efecto. Muy probablemente la cadena de suministro sea interrumpida momentáneamente y haya un retraso en el flujo de partes para este equipamiento. Por lo tanto, hay una segunda componente que es el posible retraso en el abastecimiento de estos equipos. Especialistas aseguran que la investigación científica sería al menos un 20% más costosa. A esto se le suman recortes de personal y presupuestos que han sufrido universidades y centros de investigación estadounidenses, logrando así que hacer ciencia sea un desafío cada vez más cuesta arriba. Están cortando con una sierra la ciencia, los datos y todo el sistema del que dependemos para cosas muy básicas. Nos prometieron que iban a bajar los precios de nuestros productos y han hecho de todo excepto eso. Y lo más probable es que una investigación que duraba 2 años, quizás se muere 3 o 4 años, o bien cumpla los 2 años, pero no sea tan productiva como fue diseñado. Y eso efectivamente después se va a tratar en que vacunas no se hayan descubierto, por ejemplo. Efectos que ya se ven en el capital humano. Según una encuesta de la revista Nature, el 75% de los investigadores norteamericanos tiene pensado emigrar sus proyectos de investigación a otros países como Canadá o estados europeos. Al reducir el capital de investigación a través de los recortes que han hecho anteriormente, están haciendo ahora, más los aranceles, se forma una brecha bastante grande. Por ejemplo, los proyectos que están dando ahora el 2025, lo más probable es que hayan sido adjudicados con aranceles de 2024 o 2023. Por ende, no tienen considerado este aumento en su reactivo, equipamiento, y eso hace que van a tener que recortar fondos, cada investigador. Hay el temor de que la industria estadounidense, al contrario de lo que estima Trump, se puede tornar menos competitiva y por lo tanto resentir el desarrollo científico de Estados Unidos. Mientras tanto, en Chile, el aumento de precios para el desarrollo de ciencia aún es incierto tras el anuncio de Trump. Sin embargo, autoridades y especialistas afirman que pueden afrontar este problema al tener una economía diversificada e importar estos bienes desde países más allá de Estados Unidos. Para nosotros como gobierno, que estamos pensando en una economía que se diversifica y que se basa en conocimiento, es también un área a analizar a la hora de ver posibles impactos que también en algunos casos pueden ser oportunidades. Hoy en día se puede comprar equipamiento muy barato y de buena calidad en China, hay que decirlo sinceramente, y eso probablemente, muy probablemente siga así. Las barreras arancelarias son entre China y Estados Unidos, no entre China y el resto de los países del mundo. Los aranceles de Trump hacia Chile y gran parte del mundo siguen en pausa, que por 3 meses se mantendrán al 10%. Mientras tanto, Estados Unidos y China siguen implementando barreras arancelarias entre ambos que superan el 100%. Es así como la economía global permanece en un escenario incierto y por ende la ciencia también. Ustedes saben que si hay un vicio, una drogadura que tenemos en Futuro 360, son las ideas, el pensamiento, la mirada del presente, del futuro, del pasado, y cómo ese
Esa melcocha nos permite finalmente entrar en una reflexión distinta, en un tempo distinto para analizar lo que nos está pasando. Es por eso que entre el 24 y el 27 de abril va a ocurrir el Festival Puerto Ideas en Antofagasta. Y nosotros vamos a ser un medio que va entusiastamente a difundir lo que ahí va a ocurrir. Hoy estamos justamente para profundizar sobre eso junto a la presidenta de la Fundación Puerto Ideas, Chantal Signorio. Bienvenida. Gracias, Paloma. Muy contenta de estar acá y del apoyo de CNN. Quería partir por algo que yo he ido a Puerto Ideas y le tengo un cariño particular, pero tal vez no todo el mundo ha tenido la oportunidad de estar en Puerto Ideas, que es un festival que ha sido muy, además, presencial históricamente. Entonces, me encantaría partir con el nombre, que me llamó mucho la atención una vez que te escuché explicarlo. ¿Por qué Puerto de Ideas? Bueno, en realidad hace como el origen y se iba a llamar Festival de las Ideas, ¿ya? Y que yo ya encontraba que era muy original y muy especial eso del concepto de las ideas, de cómo abrirse a mucho, porque incluye de las humanidades, de las ciencias, de las artes, o sea, las ideas transitan por todos lados. Y encontré un festival mínimo, infinitamente mínimo en España. Dije, no puedo ser tan fome de usar, aunque nadie lo conozca en Chile. Entonces, foja cero y partimos de nuevo a cómo nos vamos a llamar. Y partimos pensando en que íbamos a hacer un festival y ese festival iba a ser en Valparaíso. Ese es como se parte en el 2010 con este proyecto. Y de repente el concepto del puerto es un concepto que se asocia muy bien, porque en el puerto llegan las ideas, las personas, los inmigrantes, con sus culturas, con sus lenguajes, con sus comidas, con sus lecturas, con todo lo que... Y se van también. Entonces es un puente que generan, históricamente los puertos han sido eso. Y por lo tanto juntar puerto, ideas... Y creo que fue un acierto. Chile está lleno de puertos, así que por eso pudimos después también ampliarnos a Antofagasta con el mismo concepto. Nos han pedido mucho hacer en Santiago el festival y nosotros decimos cuando el Mapocho sea navegable como una talla en fondo, porque la idea nuestra cuando partimos, dentro de los conceptos que teníamos, era que no íbamos a hacer nada en Santiago porque queríamos fondo desafiarnos a hacer proyectos de impacto nacional que no estuviesen en la región metropolitana. Y eso es un regalo muy grande porque es muy fácil saber que Chile es el país más centralista y centralizado de la OCDE y que el impacto que eso tiene particularmente en cosas que se entienden como un bien de lujo, como es la cultura, es muy grande. Y se entiende que es un bien de lujo porque no está a la mano de todo el mundo la mayoría de las veces, porque es cara y porque parece que no tuviéramos tiempo para la cultura. Pero mucho de lo que han hecho ustedes es reconquistar lo público, las calles con este puerto. Entonces ha sido muy lindo. Sí, yo creo que se cumplió ese objetivo de demostrar que se pueden, hay muchos otros proyectos en ese mismo periodo, también surgió el Teatro del Lago, por ejemplo, me acuerdo que más o menos somos de la misma época, somos de la época del GAM, también surgieron varios proyectos en ese momento y también el Teatro del Lago es una demostración de que se pueden hacer cosas de alto impacto y de alto nivel en regiones y usando el espacio público. Nosotros tratamos en la medida de lo posible, ahora mismo el Festival de Ciencia de Antofagasta es en el puerto mismo. Al lado ahí tenemos una pared de containers, o sea, mirando el mar. Es bastante, este sitio cero es un espacio de 5.000 metros cuadrados bien impactante y ahí nos instalamos, o sea, en el espacio público, en la ciudad misma. Y esa es la idea, reconquistar un poco esos espacios que son transversales. Finalmente, en Chile estamos también geográficamente, Santiago, divididos, barrio alto, barrio bajo, Plaza Italia, todas estas divisiones que existen, que son tan poco interesantes y que hacen tanto mal, yo encuentro, tanto alejan, y hay pocos espacios donde encontrarnos. Entonces, recuperar el centro, por ejemplo, Santiago, sería un poco en la misma línea, digamos. Oye, hay una distinción, eso sí, entre el Festival Puerto Ideas de Valparaíso y el de Antofagasta, y este tiene un título que tiene una particular mirada sobre la ciencia. ¿Por qué?
Nosotros partimos en el 2011 con el primer festival en Antofagasta, en Valparaíso, y que era un festival que era más literario, humanista, ciencias sociales, etcétera, pero igual teníamos algo de ciencia. Y de repente se abre la posibilidad, gracias a BHP, a Escondida, que nos invitan a hacer un festival en esa línea, tienen esta mirada, esta visión, de hacer en Antofagasta. Y la verdad es que uno mira ese territorio habla de ciencia, y también era un tema que estaba emergiendo. La gente como yo, que no somos científicos, porque están los científicos y los otros, digamos, el mundo está un poco dividido entre eso. Y tienen lenguajes distintos, usan palabras, se entienden en otro nivel. Y estamos todos los otros que no es porque no seamos científicos, no podamos acceder a lo que está pasando a nivel científico, porque nos impacta en nuestro diario vivir, nos mejora nuestras conversaciones, nuestra reflexión, nuestro entendimiento con el entorno, etcétera. Entonces, es territorio, bueno, obviamente de astronomía, hay todo temas de biología marina, de arqueología, en fin, hay muchísima investigación. Las universidades son universidades que tienen una fuerte marca en investigación científica, los volcanes, etcétera. Entonces les propusimos hacer un festival de ciencia. Hay festivales de ciencia en el mundo que son espectaculares. Nos asociamos, de hecho, con uno de Bérgamo, que está en el norte, una ciudad que está en el norte de Milán, Bérgamo Scienza, que es precioso. Aprendimos de ese festival, pero hay festival de ciencia en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Edimburgo hay un festival de ciencia de 2 semanas que es una maravilla. Entonces, habían otros ejemplos y quisimos traer eso a Antofagasta, que igual es una ciudad que está lejos de Santiago, está a 2 horas de avión, pero que pasan muchas cosas y ha sido, desde el primer día tuvo una recepción muy bonita, la ciudad se entusiasma mucho, espera esta fecha, participan muchísimos estudiantes, que eso es lo que nosotros nos motiva. Hay varias actividades de relación de los científicos con la misma comunidad, entonces también tienen que haber polinizado también a ese grupo de niños y niñas que están expuestos a estas conversaciones. O sea, nosotros ya esta va a ser la versión número 12 en Antofagasta y en los últimos ya 5 o 6 años llegan familias o jóvenes que dicen, sabes que mi papá me trajo el primer año y hoy día estoy estudiando ciencia porque fui a tal charla. Imagínate. Y me motivé, o nos han llegado mail y les agradezco porque en realidad yo tenía 3 mujeres y como que las llevé al festival y ahora tengo 3 mujeres que estudian ciencia. O sea, eso no es medible, yo no tengo una medición concreta, pero sí tengo... Te alegra el alma. Pero la verdad es que uno dice, check, o sea... Ese es el sentido de lo que uno hace. Es el sentido exacto. Totalmente. Eso es lo que te motiva. Es muy lindo. Nosotros tenemos acá en CNN una vocación bien descentralizadora y además una bien científica, y tratamos de justamente traducir y conectarnos con ese asombro que es como ese regalo. Ya, ok, la ciencia sirve para desarrollarse y todo lo que ya sabemos, pero si simplemente sirviera para asombrarnos, ya se pagaría, ¿no? Porque sí, lo que te hace sentir la ciencia, ¿no? Sí. Es una sensación muy profunda de que no hay límite, de que puedes ir a una barrera que está a veces solo dentro de tu mente y puedes cambiarla. Y por eso quería saber quiénes nos van a asombrar este año, o cuáles son, tiranos unos favoritos sin que nadie se ofenda. Vamos a seguir viendo la cartelera en los siguientes programas de Futuro 360, pero háblanos un poco de qué vamos a ver este año. Me gusta partir por los chilenos. Creo que viene una mujer joven que se ha hablado mucho de ella y se comprometió con una agenda tremenda en Antofagasta, que es la Teresa Paneque, que es la demostración en fondo de cómo una joven motivada pudo desarrollar una carrera en astronomía impactante. Y además es una gran escritora, una gran libros divulgadora. De niños, es una gran divulgadora, etcétera. Entonces embajadora UNICEF. Las tiene todas. De una simpatía extraordinaria y de una generosidad. Nosotros le ofrecíamos, oye, mira, es que en realidad... Porque hacemos todo en el sitio cero, que es el espacio donde estamos nosotros, pero esto es como en el centro de la ciudad. Y la ciudad es una ciudad larga, hasta el norte, que es una ciudad es el sector como más vulnerable. Y hicieron una gran sala que se llama Parque Bicentenario, Plaza Bicentenario, que tiene más de
para 500 personas. Y entonces el alcalde Sacha, que es un gran personaje también que está nuevo en el cargo, Razmich, nos pidió por qué no llevan el festival, y fuimos con ella. Ella aceptó al tiro y vamos a hacer una actividad en esta zona. Ya está llena la actividad, todos los colegios, toda la comunidad, mucho público se inscribió que no era de colegio. O sea, te demuestre que en Chile la curiosidad está absolutamente en todas partes. Tú puedes ir a las comunidades más alejadas, más pequeñas, más lejanas de un consumo cultural habitual, y cuando tú les propones algo bien empaquetado, serio, bien hecho y todo eso, están. Hay mucho público en Chile. Porque hay una sed doble de, por un lado, aprender algo nuevo, mucha curiosidad, y por otro lado reunirnos, ¿no? Pero estar juntos, y cómo en Antofagasta no vas a tener curiosidad de una joven que te va a hablar de astronomía, que es lo que tú ves todas las noches cuando sales de tu casa, de tu departamento, y ves un cielo impactante. Obviamente quieren todos aprender más de eso. Entonces yo creo que ella es una invitada que me merece todo mi cariño y mi respeto y agradecimiento. Después, bueno, viene un premio Nobel, que obviamente ese es el plato fuerte, es Arden Pataputian, no me voy a equivocar, que es de origen griego, obviamente nacionalizado de Estados Unidos, que tú vas a entrevistar por lo demás, así que hago spoiler, y así que tú sabes mucho más de él que yo y lo puedes presentar. Él trabaja los temas del tacto, del dolor. La verdad es que el tacto es como el de los sentidos que menos desarrollados tenemos las personas que vemos, porque los que no videntes tienen mucho más desarrollado el tacto, pero los otros no, lamentablemente hemos perdido esa capacidad. Así que va a ser un gran invitado. Viene también Rodrigo Kian Quiroga, que es este gran neurocientífico, que tú también puedes explicar mucho mejor que yo, así que no te voy a quitar eso. Viene Felipe Kurt, que va a hablar de vejez. Vamos a hablar tenemos varios temas sobre la vejez y han tenido mucho interés, han generado mucho interés en la población y muchos inscritos. De hecho, ya tenemos varias actividades que están cerradas, o sea, ya están con público. Viene también la Slachevsky, Andrés Lachevsky, que también es especialista en temas de neurociencia y de longevidad. De Gero, ¿no? Viene, sí, Felipe Curte es el director de Gero. Y va a tener un diálogo con la Paulina Urrutia. Entonces también eso es muy interesante. Claro, pero diría a todos ellos, en general los científicos que se han dedicado a temas de nueva longevidad han instalado no solo lo que ahora sabemos sobre cómo envejece el cerebro, sobre cómo envejece el cuerpo, sobre cómo nuestros hábitos determinan cómo llegamos a mayores, sino también el problema de la política pública, de qué vamos a hacer si es que Chile se salta 10 años en la última medición que acabamos de hacer. Sabemos que estamos realmente envejeciendo una tasa muy alta. Muy rápido. Naciendo muy pocas guaguas y nosotros estamos llegando a muy mayores. Entonces es un tema de política pública y de presente y de futuro gigante. Así que gigante. Y las mujeres, bueno, no sé, quizás políticamente incorrecto, pero ser joven y tener guagua te frena mucho. Y las mujeres hoy día quieren desarrollarse profesionalmente y creo que las políticas que fueron diseñadas al final van más en contra. Estaba escuchando que en Francia promueven mucho un postnatal más breve, con otros beneficios, con buenas salas cuna. Todavía no tenemos sala cuna universal. O sea, yo creo que... ojalá fuera solo eso, porque lo que la longevidad también nos hace mirar mucho es cuán amorosa es la sociedad en la que vivimos, que la nuestra es pocaso, y particularmente para mujeres con guagua, porque una cosa es que no tenga, no sé, un postnatal o una carrera, ya una ley, pero otra cosa es que además el país es muy adverso para una persona con guagua. O sea, ¿con quién lo dejas si no tienes una red de cuidado? Por eso que digo, tiene que haber unas salas cunas que sean de calidad, que te den confianza, que uno deja el bebé. Y después también el postnatal debiera ser igual. Obvio, igual para hombres y para mujeres, que es algo que hace Islandia y otros países del mundo, para no ser discriminatorio. Porque si no, dos currículum... Sí, eliges el hombre y la mujer se ve discriminada. En fin, pero eso es otro tema. Hay mucho que conversar respecto de esto, pero también volviendo a los invitados del inicio,
el tacto, la neurociencia, son nuevas conversaciones de ciencia, porque el tacto no solo no lo exploramos tanto porque somos animales que vemos, sino que también porque lo hemos investigado poco. Se conoce poco. Y exacto. él ha sido uno de los grandes pioneros del premio Nobel. Y también en neurociencia había una frase que decía, sabemos mucho menos de lo que tenemos entre medio de las dos orejas de lo que estaba, por ejemplo, en el espacio. Me acuerdo hace 10 años, esa era la declaración. Hoy sabemos mucho más porque tenemos más acceso a imágenes, etcétera. Entonces, así que vamos a poder conocer esas novedades por allá. Siempre la neurociencia llama mucho la atención porque también es algo que es más nuevo, digamos. Es como un conocimiento que todos los años va entregando, se va abriendo mucho material. Entonces, también eso hace que nosotros invitemos y como que vamos actualizando Siempre tienen neurocientíficos de muy buena calidad. Mucha astronomía porque están siempre pasando muchas cosas. En matemática como que no es que hayan unos cambios así cuánticos. Bueno, o sea, estamos en el año de los cambios cuánticos, pero es verdad que no es frecuente. Pero claro, pero quiero decir, es distinto, es un poco distinto. Totalmente. Entonces, igual vamos a tener una actividad de matemática con Andrés Navas sobre el número pi, que es como el gran número que hay que entender y va a jugar de los números. Los números son muy entretenidos en el fondo, todas las cosas que se pueden hacer con él. Así que, oye, y las personas que no pueden ir a Antofagasta, ¿de qué manera pueden acceder al contenido que ahí se desarrolla? Nosotros grabamos parte importante, no todo. Grabamos parte importante de las actividades y después de una semana las editamos, etcétera, y las subimos a la página web. Hoy día nosotros tenemos una mediateca que tiene 600 videos que se pueden ver desde el inicio. Los primeros no eran de óptima calidad, después ha mejorado algo, pero tenemos un podcast que están funcionando muchísimo, muchísimo. Hay muchos miles de personas mensualmente que escuchan nuestros podcasts. Así que siempre en este interés de involucrar la mayor cantidad de personas tenemos todo este material a disposición gratis en nuestra página puertoideas.cl. Pero la experiencia es presencial en este festival porque aparte de las conferencias nosotros hacemos en el sitio cero una gran feria científica. Yo creo que es la más grande que existe en Chile y no sé si en Latinoamérica hay algo parecido, yo no he encontrado, en donde tenemos todas las grandes instituciones, los milenios, los núcleos, las universidades. Tenemos 18 universidades involucradas que llevan stands con sus experiencias y tú puedes encontrar de todo, desde planetarios, a dinosaurios, a cabezas a fondos marinos, a biología, a física, a química, y la verdad es que caminar por esos pasillos, tener esas experiencias, todo esto está a cargo de las mismas instituciones que llevan los científicos que trabajan en esas instituciones y que las explican, son 4 días, están ahí. Eso creo que también es otra cara, digo, lo presencial, te perdiste la feria y eso no se replica. El próximo año van a ser otras experiencias, otras instituciones, otras... Entonces la invitación es que quienes puedan participar. Vayan. Sí, de hecho hay harta gente de Santiago que me está diciendo que viene, pero obviamente sobre todo la comunidad de Antofagasta que participe y de Calama y de Mejillones y etcétera, de San Pedro, que se entusiasmen y vayan porque realmente hoy día empezaron a armar la carpa. Es una carpa de 5.000 metros cuadrados con todas estas experiencias. Muy lindo. Muy bonito. Oye, te quiero agradecer por esta conversación, de desearles un buen resultado. Nosotros le vamos a poner harto empeño también y también vamos a hacer contenidos específicos para que ustedes los puedan ver en el sitio de Puerto Ideas y también en el de CNN Chile. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Nos encantan las ideas y nos encanta juntarnos porque además científicamente sabemos que es demasiado importante para construir futuro, reunirnos, pensar juntos y darle un espacio también a no estar produciendo todo el rato, sino a la red neuronal por defecto, que nos permite crear cuando estamos mirando un pájaro, contemplando algo, perdiendo el tiempo, haciendo nada. Ahí es cuando surgen esas ideas eureka que a veces transforman el mundo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más.
El microplástico se ha convertido en un marcador de nuestra capacidad de contaminar la Tierra. Ya no solo está en el agua o en el aire, sino que gracias a distintos estudios científicos hemos encontrado microplástico en la sangre, en la placenta, en los testículos. Y ahora un nuevo estudio publicado por la revista Nature descubrió el aumento de estos en el cerebro. ¿Qué sabemos sobre sus efectos? ¿Cómo podría realmente impactar en nuestra salud? Lo revisamos en la siguiente nota de Camila Sumastre. Desde el agua que tomamos hasta el aire que respiramos, los microplásticos están en todas partes. Son partículas pequeñas de menos de 5 milímetros que han invadido el medio ambiente y también nuestro cuerpo. Para 2050 se estima que habrá más plástico que peces en los océanos. El problema ya no es solo ambiental. Un reciente estudio publicado en la revista Nature Medicine alertó sobre la presencia y el aumento de micro y nanoplásticos en el órgano más vital del sistema nervioso, el cerebro. Obtuvimos muestras de hígado, riñón y cerebro de cadáveres, de autopsias. Descubrimos que el cerebro tenía la mayor cantidad de plástico, hasta 10 veces más. También pudimos obtener muestras almacenadas desde 2016 y compararlas con las de 2024. Y cuando las contrastamos, parecía que las concentraciones de plástico aumentaban con el tiempo. En concreto, el análisis de la corteza frontal de 91 cerebros entre 2016 y 2024 mostró un aumento de casi un 50% en la concentración de plásticos durante los últimos 8 años, alcanzando hasta 4.917 microgramos de material sintético por gramo de tejido. Expertos atribuyen este incremento al aumento de residuos en el ambiente, el cual se ha duplicado en las últimas 2 décadas. Desde los envases, las bolsas, el cepillo de dientes, todo a nuestro alrededor hay mucho plástico y como todos saben, el plástico generalmente no es biodegradable, entonces con la erosión del agua, del viento, del roce, se van formando estas nano y micropartículas de plástico que se encuentran en el medio ambiente, en el aire, en la tierra. Tiene que ver con la exposición. Finalmente, la cantidad de plástico que tú tengas o que un organismo tenga en su cuerpo va a depender del tiempo de exposición que tengas en el ambiente. Por otro lado, la publicación también reveló que el cerebro podría acumular hasta 70 veces más microplásticos que el hígado o el riñón. Su composición grasa, la que rodea un 60%, dificultaría la eliminación de estas partículas. Además, la barrera hematoencefálica, estructura encargada de proteger al órgano del exterior, también limitaría su capacidad de limpiar estas sustancias una vez que ingresan. El hígado y el riñón son órganos que son parte de la defensa y excreción del cuerpo, pero el cerebro no tiene un camino tan definido para la limpieza. Si piensas en un recipiente que tiene la grasa de tocino o mantequilla, sabes que para limpiarlo se necesita mucha agua caliente y detergente. El plástico y las grasas realmente se gustan, y tu cerebro tiene muchas de esas grasas, como lípidos. Se propone que podría ingresar a través de la barrera hematoencefálica, que es una barrera formada por distintos tipos de celulares en los vasos sanguíneos del cerebro, por donde ingresa cualquier sustancia, ya sea tóxica o no, al cerebro. Existen órganos como el cerebro que están completamente aislados, en los cuales el intercambio de sustancias entre este órgano y el resto de los componentes del sistema pues es mucho menor, y esto hace que la eliminación pues también sea mucho más lenta. Los niveles más altos se encontraron en cerebros de personas con demencia vascular o Alzheimer. Aunque no se puede establecer una relación causal directa, el estudio observó signos de atrofia en el tejido cerebral, la cual explicaría en parte una mayor acumulación de plástico. No necesariamente pensamos que el plástico estaba causando la demencia, y hay un par de razones. La más grande es que la enfermedad de la demencia, la barrera entre la sangre y el cerebro, está irregular. Así que tal vez sean solo los plásticos que están teniendo acceso más fácil al cerebro. Si bien algunas investigaciones vinculan estas partículas con inflamación en los tejidos, aún no se conoce con certeza su impacto en la salud humana. Por eso, los expertos recomiendan reducir el uso de plásticos desechables y preferir envases de vidrio. No existen mecanismos específicos para la eliminación de microplásticos. Esto hace que se tienen que aprovechar los mecanismos naturales del cuerpo y por tanto esto siempre va a depender de cuánta concentración
de sustancia se requiera eliminar. Para eso es necesario hacer más estudios, primero en animales, exponiendo animales a concentraciones crecientes de plástico para ver cómo se van desarrollando o deteriorando en realidad esos animales o generando otras enfermedades. No sabemos cuánto va a repercutir en nuestra salud y por lo tanto no usar plásticos de un solo uso, no usar cosas desechables y apuntar que todo sea hacia algo más sustentable. Así, la lista de órganos afectados sigue creciendo. Si antes eran la sangre, la placenta o los testículos, ahora se suma el cerebro. Mientras tanto, la producción mundial no se detiene, la cual se proyecta que supere las 800 millones de toneladas en 2050. Uno de los mayores enigmas de la existencia humana es cuál es nuestro origen, cómo empezó todo esto, qué había antes de nosotros, qué fue lo primero. Y por supuesto que no tenemos todas las respuestas y la ciencia sigue buscando modelos, como por ejemplo el mismo Big Bang, para poder dar respuesta, pero también explorando otras teorías. Constanza Pérez nos cuenta una de ellas en el siguiente detalle. Uno de los grandes misterios que la humanidad aún no logra resolver es el de nuestro origen, el nacimiento del universo. La teoría más aceptada es la del Big Bang, pero la cosmología todavía tiene muchas preguntas sin responder. En ese esfuerzo por entender el universo, el Gran Colisionador de Hadrones del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, más conocido como CERN, juega un rol clave. Este acelerador de partículas recrea las condiciones que habrían existido justo después del Big Bang, permitiendo a investigadores de todo el mundo estudiar cómo comenzó todo. La física funciona en base a hacer modelos. Nosotros nunca respondemos el por qué. Nosotros, a lo mejor ni siquiera es correcto preguntarse el por qué. El Big Bang es un modelo que acomoda los datos de las observaciones. Entonces, si uno cree en el Big Bang, digamos, este acelerador de partículas, el Gran Colisionador de Hadrones, de alguna manera reproduce las condiciones que ocurrían en esa etapa del universo. Pero es súper importante entender que es un modelo. No necesariamente es la verdad. En este contexto, Chile dio un paso importante al ser aceptado como Estado miembro asociado del CERN. Primero que todo, yo diría que te acepten como Estado miembro asociado. Es un reconocimiento a que la ciencia, en particular la física de partículas, lo ha hecho bien en el país, digamos. Hoy día nosotros los chilenos somos usuarios, digamos, participamos en algunos proyectos, pero con bastantes limitaciones. No sé, pues no tenemos acceso a ciertos software, a cierta infraestructura. Cuando tú eres Estado asociado, el país tiene que poner cierta contribución. Pensando como chileno, no como físico de partículas, diría que el impacto más grande puede ser en que ayuda a crear un ecosistema en el país apropiado para desarrollar industria más compleja, digamos. Mientras tanto, los misterios sobre el origen del universo siguen inspirando nuevas teorías y descubrimientos, algunas más convencionales, otras más llamativas, como la que propone que el universo pudo haber nacido dentro de un agujero negro. Lior Shamir, investigador de la Universidad de Kansas, analizó imágenes del telescopio espacial James Webb y observó la rotación de 263 galaxias. Según sus datos, más de la mitad de estas galaxias giraban en dirección opuesta a la Vía Láctea, mientras que el resto lo hacía en el mismo sentido. Para él, esto podría indicar que el universo nació girando, una pista que respaldaría la hipótesis del origen dentro de un agujero negro. Cada vez que pensábamos que sabíamos algo del universo, el universo nos enseñó la humildad y nos demostró que estábamos equivocados. Hace 100 años estábamos seguros de que nuestra galaxia era el universo completo y ahora vemos qué tan lejos de la realidad estaba eso. Y es posible que nunca lo sepamos, es posible que nunca sepamos realmente qué es el universo. Tener todas estas distintas teorías que se pueden comparar, que tal vez se contradicen entre ellas, pero que también es parte de la ciencia, ir avanzando, ir encontrando distintos caminos, nos ayudan a tener un paradigma o una perspectiva mucho más amplia, en donde distintas áreas se pueden desarrollar en mayor profundidad. Todos los aportes de los grandes telescopios que se están construyendo, sobre todo en Chile, observando estos confines del universo que nunca antes se habían explorado, que nos están entregando cada vez más información y que nos van ayudando a encauzar un poquito mejor todas las teorías que tenemos. Y precisamente uno de esos telescopios ubicados en el territorio chileno ha sido clave para mirar más atrás en el tiempo. Se trata del Atacama Cosmology Telescope en el norte de Chile,
que permitió desarrollar el mapa más detallado del universo temprano, una imagen que cambió la forma en que entendemos sus primeros instantes. Un equipo de las universidades de Princeton y Pensilvania logró representar cómo era el universo cuando tenía solo 38.000 años, en el tiempo en que aún no existían las estrellas ni las galaxias. En verdad lo que estamos viendo es un momento en que el universo estaba infantil, en que todavía no formaba todas las cosas que conocemos, y sin embargo existía toda la materia, pero en una forma de fuego caliente, denso, ¿ya? Que rellenaba todo el espacio. O sea, nosotros estábamos dentro de este fuego, ¿verdad? Entonces, conocer esta condición inicial permite después aplicar todas las leyes de la física que conocemos para la gravitación y para la evolución que podría tener esto. Y todo esto lo puedes modelar, hacer un modelo que hoy día se conoce como el modelo estándar. Este estudio ayudó a confirmar la edad del universo, estimada en 13.800 millones de años, con un margen de error de apenas un 0,1%. De hecho, uno de los grandes resultados de este último mapa es consolidar quizás el modelo más simple, el más básico, el que tenía menos variables, el que tenía el más sencillo de todos. Una de las cosas que habría sido quizás más interesante habría sido descubrir que no calzaba con las teorías más simples, ¿verdad? Porque habría sido interesante descubrir la hebra para encontrar otras teorías. Entonces, descubrir alguna de estas hebras permitiría entonces plantear algún día una teoría unificada de la física, que uno de los grandes desafíos de nuestra generación. Es en este espacio de incertidumbre donde se complejiza la ciencia, se multiplican las teorías y crece el impulso por descubrir. Por ahora, el misterio seguirá sin resolver, pero tal vez lo más fascinante del universo no sea su origen, sino las preguntas que éste nos deja. Vamos a ir a una pausa en Futuro 360, pero ya volvemos con mucho más. Quédese con nosotros en CNN Chile. ¿Sabían ustedes que en Chile la enfermedad arterial periférica afecta alrededor de 1 millón de personas? Es una condición que impacta las extremidades y puede llegar a tener consecuencias tan graves como la amputación. Justamente para poder evitar esas instancias extremas, de manera inédita se realizó en Chile una operación con un nuevo dispositivo. ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Y cómo podría darle una alternativa a todas esas personas que llegan a una situación así de difícil? Revisémoslo en el siguiente informe de Cristian Soto. El dolor de piernas es uno de los tantos que emergen a medida que pasan los años. Una aflicción que puede ser común, pero en personas que tienen diabetes o hipertensión puede ser un síntoma de la enfermedad arterial periférica, que según la última encuesta nacional de salud, la tienen más de 1 millón de chilenos. Esta se produce cuando las arterias que llevan sangre a las extremidades se estrechan o bloquean, algo que puede tener consecuencias tan graves como la amputación. Si no se trata en su momento, si no se corrigen los factores de riesgo que les conté, el tabaco, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, sigue evolucionando hasta que llega a lo que nosotros llamamos isquemia crítica, ¿ya? La isquemia crítica es un concepto que se ha desarrollado en los últimos 15 años, ha tomado mucho más peso, en el cual el paciente ya tiene riesgo de perder la extremidad. O sea, es tan extrema la falta de sangre que los pacientes ya tienen dolor de reposo en las piernas. Para tratar esta enfermedad, la forma más común es revascularizar, es decir, destapar las arterias afectadas a través de una angioplastía. Esto se hace principalmente con un stent, un dispositivo médico que se implanta en la arteria y permite mantenerla abierta. Hasta ahora son principalmente de metal y quedan por siempre en el vaso sanguíneo, lo que genera un problema, ya que evita que se pueda volver a tratar la arteria en caso de que se tape de nuevo. Ahora, un nuevo tipo de stent capaz de disolverse podría marcar una diferencia a la hora de volver a tratar a los pacientes con afectaciones inferiores a la rodilla. Lo que permite esto es que tenga un dispositivo médico
por debajo de la rodilla en las arterias cuando se cierran, ¿ya? Como el gaffiter cuando empieza a haber como una obstrucción y necesitan poder abrir para que llegue flujo. Entonces lo que permite esto es que no queda permanente en el cuerpo, sino empieza a tener un proceso de degradación en la arteria. Empieza a partir de los 6 meses y puede durar hasta los 3 años para que desaparezca completamente. Y esto lo que permite es que si el paciente necesita una segunda reintervención se puede hacer. Esta es una prevención que está dentro del concepto que hace bastante tiempo ha abordado la medicina, que se llama cirugía mínimamente invasiva, o sea, cirugía que agrede muy poco al paciente. Hay muy poca agresión quirúrgica en el sentido que no hay grandes incisiones, no hay pérdida de sangre, no hay dolor postoperatorio. Futuro 360 tuvo acceso a la primera operación realizada en Chile con el sistema Spirit VTK de Abbott en el Hospital de Ipreca. Esta se le hizo a una persona mayor con enfermedad arterial crónica. Con el paciente bajo anestesia general, se realiza un proceso de limpieza del vaso sanguíneo tapado, para que en este se pueda insertar el stent sin problemas. Lo que estamos haciendo ahora entra dentro del concepto de lo que es preparación del vaso. Estamos preparando la arteria para poder tratarla y que quede finalmente con el lumen ganado. ¿Ya? Este concepto es súper importante porque si no preparamos el vaso no podemos hacer los procedimientos finales que permitan permeabilidad. Luego es necesario poder ver dentro de la arteria para continuar con el procedimiento. Acabamos de terminar lo que se llama aterectomía, estamos cambiando el dispositivo y vamos a introducir un dispositivo que es ultrasonido intravascular. Es como una ecografía que se hace a las arterias para saber exactamente cuál es el diámetro de ella y cuál es el diámetro que ganamos. Con la arteria ya totalmente preparada, llega la hora de aplicar el stent. El stent que viene en un protector y que viene más frío porque esa es la forma que se mantenga para su uso. Uno desmonta esto y el stent viene cubierto por este protector amarillo. Una vez limpiada y abierta la obstrucción, el sistema Spirit VTK proporciona soporte hasta que el vaso sanguíneo está sano y es lo suficientemente fuerte para permanecer abierto por sí solo. Luego, con los meses, se disuelve, eliminando las limitaciones a largo plazo de los stents metálicos permanentes. Para llegar a ser sometidos a esa intervención, los pacientes ya presentan una enfermedad avanzada, donde la presencia de calcificación y colesterol en las arterias son la base para la complicación. Aquí se ve el calcio, todo eso que está más negro fuera, irregular, como barro, eso es el calcio que tiene las arterias. Las arterias cuando se tapan, se ocluyen, se calcifican. ¿Por qué se calcifican? Porque eso solo demuestra que es una patología crónica que tiene mucho tiempo de evolución. Y por lo tanto, las arterias se tapan después de que la enfermedad ha cursado por mucho tiempo. Muy importante el autocuidado de los pacientes. Los signos de alarma son como estos puntos bien importantes para que los pacientes puedan llegar a este tipo de procedimientos, como el dolor en la marcha, dolor en reposo, el cambio del color de la piel. Entonces lo que eso permite es que puedan tener un diagnóstico más pronto para poder llegar a ese tratamiento más rápido y evitar el riesgo de la amputación. Una innovación médica que, por lo pronto, ya se empezó a aplicar en nuestro país y permitirá disminuir amputaciones al tratar de mejor manera la enfermedad arterial periférica. Pero al mismo tiempo existe un llamado a los pacientes crónicos a estar atentos a posibles síntomas de esta enfermedad. Hasta aquí llega este capítulo de Futuro 360. Como siempre, los queremos dejar invitados a mantenerse conectados con nosotros a través de nuestras redes y de nuestros múltiples intentos de comprender junto a ustedes el presente y el futuro que viene. Estamos en tiempos muy novedosos, con grandes transformaciones. Probablemente en estos próximos 3 años vamos a ver ese cambio en primera línea, y para comprenderlo es que tenemos que seguir conversando sobre estos temas y buscando nuevas preguntas. Los invitamos a compartirlas usando nuestro hashtag o contactándose a través de cualquiera de nuestras redes o revisando alguno de nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo y ustedes sigan en compañía de CNN Chile.